Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un podcast más con TITS. Y el día de hoy nos acompaña Adriana Díaz. Ella es licenciada en publicidad y apasionada de la investigación, con un background muy diverso, ya que ha trabajado en agencias de publicidad, en medios de comunicación y del lado del cliente. Y también nos acompaña con nosotros Jerónimo Ávila. Él es fundador y presidente de Element, cofundador de Sonoro, una compañía global de entretenimiento audio first, contando las mejores historias para hispanos en inglés, español y spanglish. Y es fundador y presidente de Element, una de las principales agencias de transformación y marketing digital del mundo hispano. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del uso estratégico de la data en la publicidad digital, cómo podemos lograr la mejor atención de los consumidores. Y para iniciar un poco esta conversación, me gustaría primero que me dijeran un poco acerca de qué es realmente este concepto del uso estratégico de la data y la publicidad digital. Si quieres, empezamos contigo, Adriana. Perfecto, pues bueno, gracias por la invitación y creo que primero hay que entender qué es data, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo los que estamos en estas áreas de soporte o que somos áreas que brindan información, que llega alguien con nosotros y nos dice, oye, necesito data, oye, necesito insights. Y cuando tú preguntas o quieres profundizar un poco más, es como, bueno, ¿data de qué o qué es lo que quieres hacer con toda esta información? Y muchas veces ni siquiera saben, o sea, solo es como, no, pues es que estoy armando algo y pues necesito data, ¿ok? Pero pues primero hay que entender qué es data y sobre todo qué es lo que queremos obtener o qué estamos buscando con esa información, ¿no? Porque pues, es un concepto tan amplio y tan grande que es como si yo te digo, no, oye, dame información que encuentres en internet. Pues tú vas a decir, pues voy a encontrar mucha, pero pues no sé cuál te sirve. Totalmente, yo creo que depende mucho del objetivo para lo que se quiere esa información. Si se quiere como un objetivo de entender el mercado, por ejemplo, un estudio de mercado, pues es data, ¿no? Una encuesta es data. Saber cuál es tu ubicación a lo largo del día como consumidor, pues es data. ¿Qué buscas en Google? Es data. Todo vamos dejando una huella digital o una huella de información a lo largo de nuestro día, en los distintos lugares en donde interactuamos, plataformas que usamos, incluso servicios de gobierno, o vamos al supermercado y compramos cosas y ese ticket pues, es un set de datos de lo que consumimos como personas, como consumidores. Entonces yo creo que la información y los datos se encuentran en muchos lugares, de muchas maneras diferentes, y un poco el uso estratégico de los datos es justo esa estrategia, qué objetivo está buscando, ¿no? Estamos buscando conocer mejor al consumidor, estamos buscando conocer mejor a la competencia, estamos buscando conocer mejor qué. Entonces, a partir de tener claro qué es lo que queremos encontrar con esa información, entonces creo que se le hace un uso o no estratégico de esa información. Porque yo te puedo dar miles de tickets y tienes ahí mucha información valiosa tal vez para algunas personas y cero valiosas para otras, ¿no? Entonces depende mucho de quién esté recibiendo esa información y el uso que le dé la información, el valor que se genera. Perfecto. Y cuando hablamos de publicidad digital, o sea, para tener un poco el concepto, porque creo que también el concepto puede llegar a ser un poco amplio, si mezclamos obviamente también la parte creativa, que no sería como en este caso, pero más, ¿cómo ustedes podrían definir publicidad digital? Pues el concepto de publicidad digital, pues básicamente es todos los anuncios que nosotros vemos cuando entramos o estamos navegando dentro de la web, pero pues hay diferentes tipos de publicidad en esto, ¿no? O sea, empezando por los tamaños, el tipo de creatividad y obviamente lo que sea visualmente atractivo. O sea, algo que es visualmente atractivo va a llamar nuestra atención y pues con eso va a hacer que nosotros le prestemos atención a la publicidad, ¿no? Pero obviamente hay toda una estrategia detrás de esto, ¿no? Las cosas no aparecen nada más porque sí, porque a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a ponerlo aquí. Hay toda una investigación detrás de por qué lo estamos poniendo ahí, por qué lo estamos poniendo en estas páginas web y todo esto pues es con la data que nosotros encontramos previamente a la campaña, ¿no? Entonces esto nos ayuda a, digamos que es como la estructura ósea, el esqueleto de una campaña, ¿no? Tenemos el sustento, sabemos dónde, a quién y por qué, y ya con base en esto ya lanzamos nuestra campaña y es altamente probable que tengamos mejores resultados así nosotros lanzamos una campaña nada más por lanzar. ¿Y cuál sería aquí la importancia que tienen ya los datos en la publicidad digital? Porque al principio hablábamos o mencionabas uno de nos, o sea, es datos, pues al final como lo mencionas hay muchísimo, pero ¿cuál es la importancia de estos datos en la publicidad? Yo haría como una distinción del antes y el después del impacto publicitario. Yo creo que antes del impacto publicitario tienen un objetivo más de
segmentación y de que ese mensaje o esa publicidad le llegue a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, para eso necesitas información de en dónde está ese target o ese prospecto al que le quieres llegar, y esos datos te tienen que servir para ser mucho más preciso en que ese mensaje le llegue a la persona correcta, ¿no? Yo creo que todo es en el canal correcto, en la plataforma correcta, en el formato correcto, etcétera. Entonces yo creo que eso es antes, o sea, un poco como para la planeación y la contratación de esos espacios. Yo creo que hay otra parte antes que es para entender mejor cómo construir ese mensaje y que permee mejor ese mensaje en quien lo escucha o lo ve. Y creo que ahí es esos insights, que también son datos, que te permiten entender mejor, por ejemplo, los motivadores de compra. Entonces, si tú entiendes los motivadores de compra de esas personas, puedes hacer mensajes más precisos para un poco convencerlo o que tome una decisión de compra de algún tipo. Y luego creo que después del impacto publicitario es los resultados. Entonces los datos empiezan a hacer estadísticas de clics, de views, si lo vieron completo, si interactuaron con ellos, si lo compartieron, y todas esas métricas que usamos en el día a día. Yo creo que todo ese es otro set de datos que se genera durante y al terminar la campaña, que también tenemos que revisar todo el tiempo para saber si esas hipótesis que hicimos al principio en realidad están sucediendo y estamos siendo efectivos en eso que habíamos querido lograr. ¿Y cómo han cambiado estos datos y toda la forma que tú ahorita nos comentabas, Jerónimo, han transformado esta publicidad digital? Porque antes no teníamos alcance. Yo creo que al saber, a lo mejor, que existen ya, a lo mejor las marcas, estos datos y todo lo que le podemos dar y cómo se puede llegar a lo mejor personalizar algún anuncio, una campaña, ¿cómo transforma esto en todo en una campaña? Yo creo que ya hoy en día tenemos muchas opciones que antes no teníamos y es ya mucho más fácil conocer a nuestro público objetivo, a nuestro target, y también salirnos un poco de lo común, ¿no? Porque antes, por ejemplo, decían, quiero hablarle a personas que tengan una mascota, y nuestra primera lógica tal vez era aparecer en canales que tengan contenido relacionado a mascotas o cosas que tengan relacionado a mascotas, pero realmente, o sea, una persona que tiene una mascota tiene muchos otros intereses, se afina a muchas otras categorías, ¿no? Y probablemente antes no teníamos este conocimiento tan amplio de data, y hoy en día pues ya lo tenemos, ¿no? Ok, tu persona, tu target que tiene una mascota también es un heavy user de gaming, ¿no? Por poner un ejemplo. También es heavy user de auto, de noticias. Entonces, todo esto nos ayuda a salir de lo lógico o de lo obvio, y cuando salimos de esto lógico y obvio podemos abarcar mucho más que si nada más nos enfocamos en un solo esfuerzo. Yo creo que es un punto importante porque antes había menos datos, ¿no? Y entonces pensemos en un espectacular. Entonces a lo mejor sabías cuántos coches pasaban por ahí y no sabías quiénes eran las personas arriba de ese coche, ¿no? Eran hombres, eran mujeres, eran niños, gente de edad avanzada. Entonces hoy tenemos mucho más información de todo esto que estamos haciendo, y eso nos permite hacer correlaciones, hipótesis, y después demostrar eso de una manera que antes no se podía hacer porque no existía toda esa información. Entonces creo que por un lado lo he hecho más complejo porque pues tenemos que considerar muchas más variables, pero también si lo logras unir de la forma correcta, pues puedes encontrar muchas oportunidades de cómo llegarle a la gente en otros momentos y de otras maneras. Claro, y complementando también un poco, o sea, creo que hoy en día tenemos tantas opciones que también se vuelve complejo, ¿no? Cuando tenemos más opciones suena incongruente tal vez, pero es más difícil elegir el camino correcto. Entonces creo que todo esto hay que tener un background importante, hay que saber qué es lo que queremos lograr y hacer una estrategia fuerte para que de verdad tengamos un efecto positivo en nuestra campaña y en nuestro target. Sí, porque justo te iba a preguntar, ¿de qué forma pueden o cuáles son los métodos más comunes para poder recopilar y analizar todos los datos que les arrojan? Pues mira, ahí yo te puedo hablar como un poco del lado de research. Entonces hay first party data, que es lo que obtienes, o sea, tú, ¿no? O sea, o tú, la empresa donde trabajas,
toda esta información que es tuya, que sí te pertenece porque tú la recopilaste. Y luego está el third party data, donde pues ahí ya es información que alguien más, un proveedor recopiló por ti y tú puedes hacer uso de ella. Bueno, obviamente con un previo acuerdo, ¿no? Entonces, existen estos dos métodos y la verdad es que no es que uno sea mejor u otro, solamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos definido un objetivo. Entonces, creo que ya que tienes planteado tu objetivo, puedes saber cuál es el camino que vas a tomar o cuál es la mejor decisión. Y hay muchas maneras de recolectar información. O sea, puede ser desde suscribirte a un newsletter, por ejemplo, o un programa de lealtad que te pide todos los datos como consumidor de una empresa y eso alimenta un CRM. Puede ser el ticket en una tienda, ¿no? De lo que compraste y eso relacionado con tu número de cliente o con tu correo o con tu teléfono. Puede ser una llamada a un call center que te recopila información. Puede ser incluso el website, ¿no? Las páginas que visitas de ese website y hay un pixel que te está traqueando ese comportamiento y eso se va almacenando. Puede ser en plataformas más abiertas, como lo podrían ser Meta, por ejemplo. Pues también vas cómo interactúas con otro tipo de contenidos de otras personas y se va llevando ese comportamiento, se va registrando, ¿no? Pensemos en Google y todo lo que buscas, o Spotify, todo lo que escuchas. Entonces, cada una de esas empresas recopila información de ti de una u otra manera, ¿no? Google Maps, todos los lugares que visitamos. No sé si alguna vez han visto en su teléfono que, por ejemplo, iPhone te permite ver todos los lugares donde has estado en los últimos 30 días, ¿no? Y perfectamente identifica tu casa, la escuela, el trabajo. Es así como de miedo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad hay muchas maneras automáticas y no automáticas de recopilar información. Yo creo que hay unas muy básicas, tradicionales, que puede ser desde llenar una encuesta de servicio al cliente. Puede ser, llegas a un doctor y dejas un formulario y pones todo tu historial médico ahí, o un trámite de gobierno, una declaración de impuestos. Entonces, cada una de esas cosas va recopilando información. Como marca, pues yo creo que ahora, con todo esto que surgió en la pandemia del home delivery, pues todas estas compañías como Rappi o Uber Eats, pues una de las cosas que han logrado ser como muy relevantes contra el retail tradicional es, ellos sí saben quién eres y en dónde vives y qué consumes, ¿no? A diferencia de un supermercado, pensemos en un Walmart, Soriana, cualquiera de esos, que pues no saben quién eres. O sea, saben que ese ticket trae X productos, pero no saben que es Jerónimo y que vive en tal dirección y que lo pide con esta frecuencia, y no pueden hacer correlaciones de otro tipo, como que tengo un perro porque compro comida para perros. Entonces, cada una de estas plataformas, que sería como ese third party data que va recolectando información, la puedes unir con tu base de datos. Entonces, es como si tuvieras un Excel con muchos worksheets, y hay unos worksheets que son tuyos y otros que son prestados, ¿no? Entonces, pensemos que el tuyo tiene pues el nombre de tu cliente, que es Jerónimo, tal edad, vive en tal lugar, tiene tal teléfono, tal correo, pero no sabes qué compra. Entonces, esa sería como first party data que tú recolectas de primera mano. Pensemos en una línea aérea que sabe mi nombre, ciertos datos que le doy a la línea aérea, ¿no? Mi número de pasaporte, etcétera, y sabe con qué frecuencia viajo a qué lugares. Pero no sabe qué compro en el súper. Pero si vas con alguna compañía que sí tenga esos datos y los utilizas de alguna manera para correlacionarlos con los que tú tienes, y a lo mejor el dato que es la llave que los une puede ser el email, puede ser el celular, puede ser el RFC, puede ser ciertos datos o llaves que son únicas y que hacen hacer esas correlaciones, ¿no? Y así pues puedes tener distintos worksheets de distintas cosas, dependiendo de tu industria y para qué lo quieras usar. Ok, ¿y cómo estos datos ayudan a segmentar a las audiencias de una forma más efectiva? O sea, ya con toda esta información que ahorita, nos dijeron, ya que la tenemos mapeada, ¿cómo esto puede ayudarnos ya a segmentar ahora por a lo mejor diferentes audiencias? ¿Se puede? Pues ahí es donde ya viene el arte, ¿no? O sea, lo que es todo el trabajo, el pensamiento estratégico detrás de una campaña, porque realmente las bases de datos, o sea, creo que a todos nos ha pasado que te pasan una base de datos y la ves y hojas y renglones y renglones de Excel y te quieres morir, ¿no? O sea, con todo lo que estás viendo, y es como, y no sabes ni por dónde empezar, es como, ¿qué hago con toda esta información? Entonces, hay que empezar a ver detalladamente la información. Ok, ¿qué tengo enfrente de mí?
qué es lo que yo estoy interpretando de esta información y ahora qué voy a hacer con esta información. Entonces, como un poco como decía Jerónimo, no, pues estamos viendo que la base de datos son personas que, no sé, acostumbran a hacer su súper los jueves por la noche, ¿no? Ok, pues ya vimos que hay una tendencia, un insight pudiera ser que las personas que trabajan hacen el súper los jueves por la noche. Entonces tú ya con esta información puedes hacer alguna estrategia o incluso acercarte con alguna marca de, oye, tú que te dedicas, eres un supermercado, esta información te interesa, ¿no? Puede que no la tengas, puede que sí, puede que no. Entonces, creo que no hay como una, digamos, receta, porque no es como una receta de cocina, pero sí hay como reglas a seguir. Obviamente lo primordial sería entender la información. O sea, tal vez suena un poco tedioso y sí creo que no, son horas en las que tienes que sentarte a ver cuidadosamente esta información, porque hay que saber cuál es el uso adecuado, ¿no? O sea, qué le puedo hacer a toda esta información. Y hay veces que no necesitas ni siquiera 20 insights o 20 cosas. Puede que tengas uno, pero ese uno va a hacer que le des al clavo y ya con eso vas a tener una gran estrategia. Yo creo que tiene que ver mucho la observación, como para encontrar esas conexiones, ¿no? Yo creo que la observación empieza en conocer el negocio, digamos, la marca que quiere, nosotros como agencia, la marca con la que estamos trabajando, un poco su negocio y entender cómo opera ese negocio. Y después es entender al consumidor de ese negocio. Entonces pensemos en alguien que vende, no sé, por ejemplo, productos financieros. Es muy claro cómo conforme vamos pasando distintas etapas de nuestra vida vamos necesitando distintos productos financieros. No es lo mismo antes de casarte que casado, que con hijos, que en la vejez, ¿no? O sea, como que las necesidades financieras van siendo distintas en cada momento de la vida. Entonces, eso es entender el negocio. Entonces, después entender el consumidor. Por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo va a pasar de una etapa de vida a otra? Como para que le empieces a vender un producto y no el incorrecto, ¿no? O sea, si eres un joven de 18 años y te empiezo a vender un plan del retiro, pues probablemente voy a ser poco exitoso en convencerte, ¿no? Porque no estás en una edad en la que te interesa un plan de retiro. En cambio, pues cuando estás más avanzado en la vida, a lo mejor sí. O pensemos en un seguro de educación para tus hijos. Pues primero tengo que tener hijos. Entonces, ¿cómo saber cuando alguien tiene hijos para después de que tiene hijos, X tiempo después, irle a vender un seguro de educación para sus hijos? Entonces, ahí es donde esa observación de entender la lógica de cómo funciona el producto, el servicio, el negocio y el consumidor. Entonces, es a partir de ese entendimiento decir, ¿qué datos puedo yo recolectar allá afuera que me den el banderazo de que alguien tiene hijos? Y yo sé que los hijos cuando tienen 6 años es cuando es el mejor momento para irles a vender este seguro. Entonces dices, pues cuando los inscriben en la escuela, cuando empiezan a comprar pañales, cuando empiezan a ir al pediatra. O sea, hay muchas cosas que pasan cuando uno tiene hijos. Hay unas de esas cosas que podemos conseguir los datos de una forma relativamente fácil y hay otros que no. Por ejemplo, hoy Amazon Advertising pues tiene mucha de la información del consumo y tú puedes segmentar las campañas contra consumo. Entonces le podrías decir, toda la gente que compró pañales hace 4 años, mándale este anuncio. Eso es datos. No tienes tú los datos de Amazon. No es que te compartan la base de datos. Claro. Simplemente puedes usar su dataset para tú ejecutar una hipótesis que tienes con más precisión. Entonces el uso de los datos tampoco es como recolectar Excel, es literal, sino es un tema más conceptual de cómo uno esta plataforma que me deja segmentar, cómo uso este estudio de mercado para construir este mensaje y uso esa plataforma para enviar ese mensaje. Entonces yo creo que los datos se vuelven como herramientas para tener un poco más de luz y de ser como con mucho mejor puntería ciertas cosas. Ahora, a veces cuando lo haces con tanta precisión, pues también es muy chiquito el impacto. Entonces, también hay que tener un balance entre, pues le llegas a muchas personas. O a pocas. ¿no? Entonces, también eso es una estrategia a decidir. Hay cosas que tienen que ser más masivas y hay cosas que pueden ser más efectivas si lo haces de una forma más precisa.
Oigan, y ya conociendo ahorita un poco cómo llegar o a estas audiencias o cómo analizarlo un poco más, hablando de personalización de la publicidad digital, ya que tenemos toda esa información, ¿cómo hacemos ahora ya para personalizarlo? Que era también a lo mejor un poco lo comentabas tú ahorita, Jerónimo, o sea, el conocer ese estilo de vida y esos hábitos a lo mejor de cada consumidor para poder llegar, pero ¿cómo hacemos para personalizarlo también y ya creo que unir aquí un poco también la parte creativa y todo que llegue a lo mejor en ese mismo, en el momento en el que necesitamos captar esa atención? Pues lo bueno de la publicidad digital es que existe la hipersegmentación, ¿no? O sea, entonces que nosotros podemos ser lo más específicos que queramos, ¿no? Que probablemente esto no pasaba con medios tradicionales, ¿no? Cuando tú antes tenías un spot en televisión, pues no podías decirle quiero aparecer con padres de familia, ¿no? Que mi anuncio aparezca en este target. Porque era muy difícil. Normalmente era por rangos de edad, no tanto por algunas otras actitudinales. Lo noble de la publicidad digital es que nosotros sí podemos saber toda esta información, ¿no? Como les decía Jerónimo hace unos momentos, pues ya sea con bases de datos que nosotros tengamos o de un tercero, ¿no? Entonces, aquí sí podemos personalizar tanto como queramos y ya entran como otros factores, ¿no? Creo que al juego, no tanto el área de, o sea, la información, también entra un poco la creatividad, porque por ejemplo, ahorita con el calorón que está haciendo, o sea, si nosotros anunciamos una sopa, probablemente no se nos va a antojar, porque tengo mucho calor, no quiero una sopa, pero si me anuncian un café frío, probablemente sí se me antoje y vaya y compre uno. Entonces, también esto es algo súper importante porque podemos hacer que la publicidad aparezca en el momento del día que nosotros queramos y en las personas que nosotros queramos. Sí, hay muchos casos como del clima, ¿no? Cuando empieza a llover, pues que puedas promocionar una cosa, o cuando hace calor o cuando hace frío. Yo creo que también hoy tenemos más tecnologías que nos permiten automatizar esa personalización, ¿no? O sea, yo creo que ese es un cambio importante que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Que está tan de moda, pues es una herramienta que lo que hace es, a lo mejor te puedo hacer el texto de una carta especialmente hecho para ti con lo que sé que te gusta, ¿no? Entonces, si yo sé que te gusta a lo mejor correr para hacer ejercicio, te gusta tal grupo de música, y yo en esa carta te pongo un poco esas cosas, pues va a conectar mejor contigo, porque parece que te conozco muy bien, ¿no? Entonces, y eso podría ser una carta que te llega por correo físico, podría ser un email de felicitación de tu cumpleaños, podría ser un SMS, podría ser un post en Facebook, o sea, puede verse de muchas maneras, pero al final es cuál es esa inteligencia de conocerte, que si yo te doy esa información, el mensaje se va a volver más relevante. Pensemos en este ejemplo de la aerolínea. O sea, si yo sé que viajas mucho a Monterrey, cada X semanas del mes o lo que sea, yo me puedo adelantar a eso y decirte, oye, como sé que viajas mucho a Monterrey, fíjate que tenemos esta promoción, o si compras 3 vuelos ahora te regalo el cuarto. Entonces, no solo es el mensaje, sino el producto. O sea, yo podría diseñarte un producto específico a las necesidades que tú tienes y tratar de ver cuál es la elasticidad del precio o de la sensibilidad a una promoción caso por caso, ¿no? Antes lo hacíamos de forma muy masiva y cada vez más lo ponemos a hacer como de una forma personalizada por los datos que nos permiten hacer los mensajes, pero también por la automatización que hoy hay de muchas herramientas que te permiten generar esos mensajes únicos y hacérselos llegar a cada una de esas personas, ¿no? Que antes hubiera sido más complicado. Y creo que eso lleva ahorita mi siguiente pregunta, que era cómo los datos pueden ayudarnos a predecir un poco el comportamiento y optimizar al consumidor también. Y ahorita mencionabas tú estos mensajes que a lo mejor nos anticipamos porque ya tenemos un previo antecedente de información de lo que están haciendo. ¿De qué forma también, otra forma o caso podríamos mencionar en la que podemos optimizar esto para el consumidor?
Pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos buscando algo y de repente nos empieza a salir publicidad de eso que estamos buscando y hasta nos quejamos de me están espiando, como saben, o apenas se lo platiqué a mi esposo, a mi novia, etcétera, y ya me aparece la publicidad como qué clase de brujería es esta. Entonces, pues al final del día nuestra información, o sea, está rondando en internet. O sea, cuando nosotros aceptamos términos y condiciones, seamos realistas, realmente leemos lo que estamos aceptando, nada, es como sí, No. Sí, no, porque aparte es un pergamino, entonces nada, pones sí, acepto. Y la verdad es que cuando tú aceptas o das tu correo para entrar a algún sitio, para que descargar algo, pues te estás dando tu información. Y cuando tú estás dando como tu información, pues les estás abriendo la puerta para que te estudien, digamos así, ¿no? Para que tengan acceso a qué estás buscando, qué te gusta, cómo te llamas, cuántos años tienes. Entonces, la verdad es que, pues sí, estamos siendo observados, estamos siendo estudiados, pero yo la verdad es que no creo que sea para mal. O sea, yo creo que toda esta información que recolectan de los usuarios, de las personas, la están usando para, pues precisamente para construir algo, ¿no? O sea, ya sea que vendan la base de datos o algo así, eso no creo que tenga que ver, pero es como, ok, estas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Ya vimos que les interesa esto, que estos son los temas que les gustan, entonces ya sé cómo les tengo que hablar, porque si no les hablo en el tono o la manera que les interesa, o si yo les pongo un anuncio de un viaje cuando ellos les gusta viajar por carretera, o sea, un boleto de avión cuando son personas que prefieren viajar por carretera, no les va a ser relevante. Pero si yo les pongo un anuncio de un road trip que abarque varios lugares, claro que les va a ser relevante. Y aunque no lo estén buscando en esa primera instancia, porque no es como que un road trip lo estés buscando diario, pero es algo que te gusta, entonces te va a llamar la atención y probablemente termines comprándolo porque hasta dices, me está hablando a mí. Esta publicidad me está hablando a mí, la hicieron para mí. Entonces, cuando tú te sientes como que están personalizando las cosas para ti de alguna manera, pues te sientes especial. Y pues al final del día terminas poniéndole atención, que bueno, ahí ya tenemos este brand awareness, ¿no? Y así terminas haciéndolo una compra, pues ya sería como un super win. Yo creo que son como modelos predictivos, ¿no? O sea, es un tema de estadística de cuando pasa esto es más probable que pase esto, que te guste esto, que compres esto, que vayas a este lugar. Entonces, de eso se trata un poco, como de tratar de hacer un modelo o un entendimiento que antes era menos con información y era más desde el instinto, ¿no? Oye, pues yo he visto que cuando alguien llega al súper con un niño, pues típicamente compra A, B, C, D, F, G cosas, y era gente que estaba en el súper viendo qué pasaba, ¿no? Y observando al consumidor. Pues muchos de los estudios de mercado pues, se hacían estas cámaras de Gesell donde pues, es como de policía, ¿no? Sí. Para que no te vean y estás como espiando, ¿no? Entonces es el mismo concepto de espiar, pero también de encontrar esas relaciones que te permiten entender cuando alguien cuando alguien hace una carrera, después quiere hidratarse de esta otra manera, ¿no? Y entonces vas entendiendo eso, y entonces, pues lo más probable es que pueda vender Gatorades a la gente que está después de una carrera, o merchandising a alguien que sale de un concierto de música, entonces esa misma lógica, pero también en nuestro comportamiento, pensemos digital, ¿no? Cuando alguien googlea boletos de avión a Las Vegas, pues te van a empezar a seguir los anuncios todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque tuviste una intención de compra, buscaste algo para obtener información, a lo mejor Google sabe que visitaste 3-4 sitios que tienen que ver con ese destino, hoteles, shows, no sé, y entonces pues dicen, seguramente esta persona quiere ir a Las Vegas, y entonces pues hace eso con los anunciantes que venden vuelos y hoteles y cosas en Las Vegas. Entonces pues, así funciona un poco, ¿no? O sea, como que van haciendo como bolsas de comportamientos y luego venden esos comportamientos a las personas que piensan o creen o a lo mejor ya probaron y efectivamente les da resultado. Cuando alguien compra esto o hace esto, le puedo vender esto otro. Perfecto. Oigan, y para cerrar, ¿qué reflexión creen ustedes que sería, o la importancia más que nada de usar datos de manera estratégica en la publicidad digital? Es una buena pregunta, pero creo que, toda esta data nos sirve y nos quita un poco el chip de, por ejemplo, pues todos los millennials se comportan igual.
o todos los de la generación Z, ¿no? O sea, quitarnos el chip de el las target generaciones, ¿no? exacto, de las generaciones. Por ejemplo, alguien de 30 años puede tener muchas cosas en común con alguien de 60. Y no estoy hablando de la edad, ¿no? Pueden tener gustos, tal vez a los dos les gusta, no sé, la Fórmula 1, por poner un ejemplo, y van a tener cosas en común. Pero tal vez las marcas hay veces que, no, pues yo cómo le voy a hablar a alguien que tiene 20 y cómo le voy a hablar a alguien que tiene 60. O sea, tengo que tener dos comunicaciones diferentes, cuando no es así. Realmente ya se vio que son personas, o sea, las personas cuando los vemos por actitudes pueden ser mucho más afines versus alguien de su misma edad. Entonces, creo que nos ayuda a que las personas se sientan identificadas con nuestra marca. Entonces, y sobre todo para crear este lazo, ¿no? Entre consumidor-marca, y no solo de, no, pues mi marca solo le habla a gente joven y a chavos, y pues si tú tienes 40, pues la verdad es que no. Entonces, creo que también es importante entender la información, nuestro target, esta data, qué es lo que vamos a hacer. Y eso, pues ya convertirlo en acciones, ¿no? En nuestra marca. Y gracias a la data que tenemos en internet, pues creo que esto es más fácil y nos quitamos las limitantes que antes teníamos de, no, pues nada más quiero generación Z, generación millennial y pues hasta ahí párale de contar, ¿no? O sea, como que siento que abre nuestro espectro para poder abarcar mucho más, para tener mayor alcance con las personas y ser mucho más específicos. ¿Y para ti, Jerónimo? Yo creo que la parte estratégica, lo que quiere decir como el uso estratégico de los datos es el uso inteligente o el uso con un objetivo, ¿no? O sea, al final yo lo resumiría como en eso. Y como muchas cosas, pues hacerlas por hacerlas no sirve de nada. Tienes que entender para qué lo quieres usar eso. Esa herramienta, en este caso son los datos, la herramienta. Y una vez que uno tiene claro el problema que quiere resolver, entonces puedes plantear una solución correcta para ese problema. Pero si no sabemos qué queremos resolver o para qué lo queremos usar, pues entonces no puede ser un uso estratégico, es un uso porque sí, porque está de moda, porque me dijeron, porque creo que es lo que hay que hacer, pero no entiendo ni para qué, ni por qué, ni cómo. Entonces creo que la estrategia, lo que quiere decir en el planteamiento del uso de los datos es hacerlo con inteligencia, y esa inteligencia es con conocimiento de causa de por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este podcast y muchísimas gracias también a todos por escucharnos. Gracias.